La enigmática e imprevisible mano del destino siempre es intrigante y existe una infinidad de historias que demuestran las maneras insólitas en que algunas personas encontraron su fin. Muchas veces, esas narraciones revelan cómo errores y decisiones tontas se convirtieron en consecuencias totalmente inesperadas, creando una mezcla de eventos tristes e incluso absurdos que llevaron a la gente a perder la vida de manera estúpida. Serán esas formas estúpidas de perder la vida las que vas a ver hoy. En 2020, el segundo lugar en el premio Darwin fue para un joven australiano de 20 años llamado Bradley. Él y sus amigos estaban visitando un volcán inactivo conocido como Cave Gardens, ubicado en la ciudad australiana de Mount Gambier. El lugar en el que se encontraban se llamaba Sumidero y no registraba accidentes desde hacía años. El área estaba bien delimitada y contaba con barreras de protección para evitar que los turistas cayeran en el enorme cráter del volcán. Durante la noche, mientras contemplaban el vasto cráter volcánico, Bradley, animado por sus amigos, decidió pasar la barrera de protección para acercarse lo más posible al borde, pero no se detuvo ahí. También fue desafiado a hacer el pino sobre una barra de hierro que separaba la zona segura del precipicio, un desafío que aceptó de inmediato. Obviamente, como era de esperar, Bradley perdió el equilibrio y cayó desde una altura de aproximadamente 30 metros. Desafortunadamente, el joven no resistió a las heridas y falleció. Los bomberos fueron llamados y después de unas horas consiguieron localizar el cuerpo del muchacho. La policía declaró que la muerte fue accidental y resultó de la propia imprudencia de la víctima. En 2020, el primer lugar del premio Darwin fue atribuido a un japonés de 47 años llamado Tetsu. Decidido a desafiar las fuerzas de la naturaleza, Tetsu tomó la audaz decisión de escalar el monte Fuji solo y con poquísimo equipo. Escalar la montaña de la forma que planeaba era obviamente extremadamente peligroso, pero eso no lo desanimó. Escogió hacerlo en la temporada baja, cuando prácticamente no hay nadie en el lugar, ni siquiera los agentes de las estaciones de seguridad instaladas a lo largo del recorrido. Esto, por supuesto, hizo que su aventura fuera aún más arriesgada y peligrosa. Decidido a registrar su jornada, optó por transmitir su ascenso en vivo. Debido a esa transmisión, fue advertido de que el camino que había elegido para subir era en realidad la ruta que los alpinistas generalmente utilizan para descender, por ser más resbaladiza. Aún así, Tetsu notó que el sendero terminaba en cierto punto y para no decepcionar a sus espectadores, decidió seguir escalando incluso fuera del camino marcado. Después de ese punto, resbaló y lo único que podría haberlo salvado hubiera sido clavar sus bastones en la nieve, la única ayuda que había llevado consigo. Sin embargo, Tetsu decidió clavar solamente uno de los bastones mientras sostenía el teléfono con la otra mano y, como era de esperarse, eso no funcionó. Ese detalle fue la razón principal por la que Tetsu recibió el premio, pues tuvo varias oportunidades de dar marcha atrás y desistir. Incluso en el momento de su caída, podría haber evitado lo peor simplemente soltando el teléfono. Sin embargo, Tetsu no respetó la naturaleza y terminó cayendo desde la montaña. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, después de que las autoridades fueron notificadas por los espectadores que presenciaron el suceso. El caso de Tetsu repercutió en todo el mundo y sirvió, por supuesto, como una advertencia para que todos respeten la naturaleza y sus peligros, ya que puede ser letal. Escalar el monte Fuji es una tarea compleja que normalmente se realiza en grupos grandes, con equipamiento específico. Incluso los montañistas más experimentados resaltan una larga lista de artículos necesarios para la escalada. No obstante, él prefirió ignorar esas precauciones y el resultado terminó siendo trágico. Un hombre llamado Bojan Bešić es otro que no podía quedar fuera de esta lista. Bojan estaba encarcelado y comenzó a mostrar un comportamiento muy agresivo en la prisión, por lo que fue colocado en confinamiento solitario. La celda solitaria en la que se encontraba estaba acolchada por dentro para evitar que el prisionero intentara hacerse daño golpeando o dando cabezazos contra las paredes. Allí dentro, Bojan, que había conseguido un encendedor, tuvo la idea de provocar un incendio con la esperanza de generar un alboroto y así lograr escapar, pero olvidó que su celda, además de estar aislada y completamente sellada, estaba forrada de espuma, un material sumamente inflamable. Rápidamente, el fuego se propagó y Bojan encontró su fin. La cámara de seguridad de la celda mostró a Bojan, incluso con las manos esposadas, iniciando el fuego en el lugar. Cuando vio que las llamas se extendían, comenzó a festejar, como si su plan estuviera funcionando. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, en realidad, se había acorralado a sí mismo en un incendio fatal.
En 2021, una joven china de 23 años que se hizo famosa grabando videos para Douyin, la versión permitida de TikTok en China, sufrió un trágico accidente al caer desde una grúa de 50 metros de altura mientras grababa un baile para la red social. Xiao Chumei, además de ser operadora de grúa y madre de 2 hijos, también era una de las influencers digitales con más visualizaciones en la plataforma. Un video, que fue eliminado de la plataforma pero republicado por sitios de todo el mundo, muestra a Chumei desplomándose desde la estructura metálica mientras grababa en la cabina de la grúa. Ella no utilizaba equipo de seguridad, como arnés o casco. Según relatos de testigos, la joven china cayó con el teléfono en la mano cerca de las 5:30 de la tarde, cuando la mayoría de sus colegas ya había terminado el trabajo. La familia confirmó el fallecimiento de Chumei 3 días después del incidente y negó que la joven estuviera participando en algún desafío en las redes sociales que pusiera su vida en riesgo. Afirman que simplemente pisó mal y terminó cayendo. En 2020, un caso bastante intrigante y extraño obtuvo el tercer lugar en el premio Darwin. Todo gira en torno a Michael Sexton, quien tenía 58 años en ese entonces. Michael era un apasionado de la lectura y se había fascinado con un libro de acertijos escrito por un autor estadounidense controvertido llamado Forrest Fenn. En ese libro, Forrest describía cómo había obtenido y escondido un tesoro de $2 millones en monedas de oro en la frontera entre los estados de Colorado y Utah. Fascinado con la historia, Michael decidió ir hasta el lugar del supuesto tesoro y convenció a un amigo de 65 años de acompañarlo en esta aventura. Anualmente, miles de turistas intentan cavar en un parque federal que existe en la región. Sin embargo, el tesoro nunca ha sido encontrado. Aún consciente de la muerte de 4 personas que habían llegado más lejos que los demás turistas en la búsqueda del tesoro, Michael no desistió y estaba convencido de que sabía dónde estaba escondido el tesoro. Después de viajar con su amigo, ambos ingresaron al parque donde supuestamente se encontraba enterrado el tesoro. Tras horas caminando, se dieron cuenta de que se encontraban en una situación complicada. La comida se estaba acabando y el terreno comenzó a volverse accidentado, provocando desorientación en ambos. Sumado al terrible frío que estaban enfrentando, la muerte de ambos era casi segura, hasta que un equipo de rescate del parque logró rescatarlos y ambos fueron hospitalizados. Un mes después del incidente, Michael, no satisfecho con haber estado a punto de perder la vida, convenció al mismo amigo de regresar al parque para buscar el tesoro nuevamente. Fueron al lugar, pero encontraron el parque cerrado debido a la pandemia de COVID-19. Entonces decidieron rodear el parque y continuaron dando vueltas por la zona. Horas más tarde, un residente local encontró 2 motos de nieve mal estacionadas en medio del bosque. Al considerar la situación sospechosa, decidió llamar a emergencias, dado que con el parque cerrado no había equipos de rescate disponibles. Al llegar al lugar, el equipo de rescate encontró a los 2 aventureros enterrados en la nieve suelta, sin poder moverse. Allí, lograron rescatar al amigo de 65 años en estado grave y también encontraron el cuerpo ya sin vida de Michael, quien falleció debido a su propia insistencia. El equipo de rescate reconoció a los aventureros y se dio cuenta de que el nuevo rescate se llevó a cabo apenas 100 metros más allá del lugar donde había ocurrido el otro rescate un mes antes. Por su persistencia en la imprudencia y por haber fallecido en el mismo sitio donde casi había perdido la vida anteriormente, Michael obtuvo el tercer lugar ese año. El 28 de febrero de 2000, en Texas, Estados Unidos, un joven de 19 años estaba visitando a unos amigos cuando decidió jugar al juego mortal llamado ruleta rusa. Entonces, tomó un arma, pensando que era un revólver, pero no sabía que se trataba de una pistola semiautomática que, a diferencia de un revólver, introduce automáticamente un cartucho en la recámara de disparo cuando se amartilla. En otras palabras, la posibilidad de ganar una ronda de ruleta rusa con una pistola así es nula, y terminó descubriéndolo de la peor manera posible. Antes que nada, independientemente del tipo de arma, vale la pena destacar que este juego es algo completamente prohibido y equivocado, y lamentablemente el joven no tuvo ninguna posibilidad de salvarse de lo ocurrido. ¿Has oído hablar del sacerdote brasileño Adelir Antônio de Carli, también conocido como el padre de los globos? Obtuvo reconocimiento internacional en los premios Darwin de 2008 tras intentar volar atado a 1000 globos llenos de helio. Su trayecto fue desviado por fuertes vientos y finalmente desapareció. Lo que debía ser una acción para llamar la atención y recaudar fondos para la pastoral de carreteras en la ciudad de Paranaguá, en el estado de Paraná, en Brasil, se convirtió en un episodio con un final inesperado. El párroco Adelir de Carli, de 41 años, despegó
navegó hacia el cielo sentado en una silla de plástico suspendida por 1000 globos de helio en un vuelo de 20 horas cuyo destino final era Dourados, en el estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil. El desenlace de la historia, sin embargo, terminó siendo trágico. El despegue ocurrió a la 1 de la tarde de un domingo con tiempo nublado. Antes del vuelo, el sacerdote celebró una misa para los fieles que seguían el inicio de la aventura. Poco después de elevarse al cielo, en un breve intervalo de tiempo, Adelir ya había alcanzado una altitud de 5.800 metros sobre el nivel del mar. Además de los globos, estaba equipado con artículos como paracaídas, GPS, teléfono, chalecos salvavidas y alimentos y bebidas. El último contacto hecho por el religioso mientras estaba en el aire fue a las 9 de la noche del mismo día del despegue. En comunicación con el grupo de radiopatrullaje aéreo de Joinville, en el estado de Santa Catarina, en Brasil, Adelir informó que estaba aterrizando en el mar. El mal tiempo y los fuertes vientos de ese día hicieron que se desviara de la ruta originalmente planificada y se dirigiera hacia el océano. Durante meses, el sacerdote fue considerado desaparecido. Justo después de su desaparición, equipos de organizaciones como la Marina, la Policía Militar y la Fuerza Aérea Brasileña comenzaron búsquedas en el océano. Pocos días después del despegue, los habitantes de ciudades costeras en el estado de Santa Catarina, en Brasil, como Portobelo y São Francisco do Sul, comenzaron a avistar globos en el mar, donde las búsquedas se concentraron en determinados momentos. El cuerpo de Adelir fue encontrado en Río de Janeiro, en julio de 2008, cuando las búsquedas del sacerdote ya se habían terminado. Un remolcador que trabajaba para Petrobras en la costa del municipio de Maricá, en el estado de Río de Janeiro, encontró el cuerpo del párroco, con la misma ropa y mochila del día de su desaparición. Se llevó a cabo una prueba de ADN en el Instituto de Investigación Genética Forense, la cual confirmó la identidad de Adelir. Un incidente notable que involucra a un miembro de la comunidad que cree en la teoría de la Tierra plana merece ser mencionado. Mike Hughes, un autoproclamado investigador de esta teoría, se hizo famoso a nivel mundial por su intento de probar que la Tierra era plana al construir y lanzar un cohete casero. En 2020, Mike Hughes se subió a su propio cohete con la esperanza de alcanzar grandes altitudes para tomar fotografías que supuestamente demostrarían que la Tierra no es un globo, sino plana. Desafortunadamente, el vuelo terminó en tragedia cuando el paracaídas no se abrió correctamente, lo que provocó la caída fatal del cohete y la muerte de Mike Hughes. Este trágico incidente ya ponía de manifiesto los riesgos asociados a empresas peligrosas, especialmente cuando se realizan sin el conocimiento y las medidas de seguridad necesarias. No olvides suscribirte para ver más videos como este.